Al inicio de esta celebración del Viernes Santo escuchamos la palabra de Dios que tendrá como culmen, como fin, la lectura de la Pasión según San Juan. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inerrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura y sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros le estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca, sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hicieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque puso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí,
Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba allí también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a esto. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste.
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondida. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo:
Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esta ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio llamado El Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca de Jesús. Cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El silencio para la adoración ante la muerte de Cristo en la cruz. Nos postramos ante el trono de la gracia, que es la cruz, el madero, el patíbulo que ha sido convertido en instrumento de salvación. Pablo, muchos espectadores se estarán preguntando por qué el altar Los está judíos, sin entonces, mantel. como era el día de la preparación, para que no Es se una quedaran los liturgia cuerpos en la cruz sobria, del sábado, desnuda, porque aquel sábado donde nos era un día encontramos grande, como punto pidieron a principal la Pilato lectura que de les la pasión, quebraran las este piernas y evangelio que los estamos quitaran. escuchando. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que se le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hemos meditado la pasión de Cristo, que en palabras de San Alfonso María de Ligorio nos enseña a que quien no medita la pasión de Cristo no puede no amarle. Escuchamos con atención la homilía del señor obispo. Querido deán y miembros capitulares, demás sacerdotes, concelebrantes, diáconos, seminaristas, personas consagradas, queridas familias, fieles laicos, hermanos y hermanas en el Señor. El camino hacia Jerusalén había sido arduo, pero quedaba lo más difícil, subir a la cruz. Hoy las cartas se ponen boca arriba en una historia verdaderamente paradójica que por una parte nos conmueve, por otra nos incomoda. Nos incomoda porque el único inocente asume las culpas, porque el sufrimiento que se le provoca es insoportable, porque hay muchos culpables y nosotros estamos entre ellos. Por eso, la primera reacción que nos provoca es el silencio. Así comenzábamos la celebración y así la concluiremos. Entre un momento y otro, queremos acompañar al Señor en una contemplación activa y orante. Contemplemos en primer lugar a Jesucristo, el sumo sacerdote. Así nos lo acaba de presentar el texto de la carta a los Hebreos, proclamado como segunda lectura. En él, Jesucristo aparece como el verdadero sumo sacerdote, en contraste con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Mientras aquel se veía obligado a ofrecer múltiples sacrificios de animales para rescatar al pueblo del pecado, Jesucristo ofreció un único sacrificio, se ofreció a sí mismo. Mientras aquel ofrecía los sacrificios por los propios pecados, Cristo, Cordero Inmaculado, ofreció su sacrificio por los pecados de los hombres, liberándolos de la condena que pendía sobre ellos. Mientras el sacerdote del Antiguo Testamento intercedía puntualmente ante Dios por los hombres, el Señor sigue intercediendo constantemente ante el Padre por nosotros. Cristo es el auténtico sacerdote del Nuevo Testamento, lo que no ha implicado para él ningún privilegio. De hecho, vivió plenamente su condición mortal. Como sacerdote, es puente entre las dos orillas, la divina y la humana. Por una parte se hizo hombre y para mostrar su plena solidaridad con el género humano, bajó hasta lo más hondo del dolor, la pobreza, la incomprensión. Su pasión y muerte así lo demuestran. Su condición de hijo no le ahorró ningún padecimiento. Enfrentándose a la tentación del maligno, afrontó el camino de la cruz con toda determinación y entrega generosa. Su condición humana plena le hizo sensible a nuestra situación y solidario con nuestras flaquezas. Le llevó incluso, como dice la carta a los Hebreos, a presentar súplicas y oraciones al que podía salvarlo de la muerte. Si es posible que pase de mí este cáliz, decía. Pero siempre estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Por eso, en su angustia, fue escuchado. En efecto, la muerte temporal, su sacrificio en la cruz, se convirtió en ofrenda salvadora para todos. Llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Y por supuesto, el Padre lo rescató también de la muerte eterna.
Contemplando a Jesucristo que se ofrece por nosotros en la cruz, nos sentimos llamados a ofrecernos juntamente con Él al Padre, repitiendo con el salmista: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús era un hombre joven, sano, lleno de vida. Su muerte no fue fruto de una enfermedad o de los años. Tampoco murió a causa de un accidente. Murió porque lo mataron. Y lo mataron después de ser condenado por un tribunal civil, a partir de una sentencia dictada por el procurador romano Poncio Pilato, al que la tradición cristiana ha querido exculpar por razones de supervivencia, pero que se movió por intereses políticos. A Jesús se le acusaba de pretender ser el rey de los judíos. Al condenarlo, además, se granjeaba el apoyo del Sanedrín, con el sumo sacerdote al frente, que acusaba a Jesús de blasfemia al presentarse como el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel joven sano, vital, atractivo que era Jesús, en unas horas va a convertirse en un ser sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente. La descripción del profeta Isaías en la primera lectura que hemos proclamado, tomada del himno dedicado al siervo de Yahvé, le encaja a la perfección. Así lo ha visto la tradición cristiana. El texto, además, explica la reacción de repulsa por parte de la gente. Despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Esta descripción es revolucionaria respecto a los esquemas de la teología tradicional de la retribución, según el cual cada uno recibe en la vida lo que se merece. Si es justo, bienes; si es injusto, desgracias. Sin embargo, en este caso, el que padece es un justo, que incluso carga con las culpas ajenas. De esta manera se quiere mostrar que todo obedece a un plan divino y que el sufrimiento del justo no es inútil, sino expiatorio y redentor. Ante la cruz en la que Cristo sufre y agoniza, haciendo memoria de tantas personas que como Él sufren hoy también injustamente, solo nos queda pedirle perdón y decirle: Señor, te amo. Señor, te amo. Contemplamos, en fin, a Jesús, el Rey vencedor. La pasión del Señor, a los ojos del evangelista San Juan, más que un momento de abandono, de abajamiento y de sufrimiento, es la hora de la glorificación, de la marcha triunfal hacia el Padre. Se comprende así que pase de largo en la descripción de la flagelación, la burla, el escarnio, los golpes, para centrar la atención en la proclamación que los soldados hacen de Jesús como el verdadero Rey. Jesucristo, ya desde el comienzo, en el huerto, cuando les pregunta a los que vienen a prenderle a quien buscan, toma la iniciativa y conoce lo que va a ocurrir, de modo que camina libremente hacia la cruz de forma majestuosa. Yo doy la vida, dice, nadie me la quita. Podemos decir, pues, que la condena a muerte y la ejecución del Señor no es la antesala de la gloria, sino parte del esplendor pascual. Ya en el huerto de los Olivos, por 3 veces responde: yo soy, a los que le buscan para detenerle, juzgarle y condenarle. Más adelante, en el pretorio, revela su realeza, lejana de toda connotación política o mundana. Posteriormente, Pilato lo presenta a los judíos como su rey. Incluso el gesto de escribir en 3 lenguas el motivo de la condena habla de la universalidad de su realeza. Finalmente, su transfiguración llega a la cumbre a través de su costado abierto, que remite al de Adán, del que surgió la madre de los vivientes. La lanzada hace surgir del corazón de Cristo una nueva humanidad, nacida de la muerte del Rey divino. Una vez más, proclamamos a Jesús Rey de nuestras vidas y de nuestro mundo. Contemplamos con asombro y gratitud al Dios que reina desde el trono de la cruz,
consagrando así el triunfo del amor sobre el odio, de la solidaridad sobre la avaricia, de la humildad sobre la prepotencia. Esta contemplación ha de movilizarnos. Lo dice el Papa emérito, lo dice el Papa Benedicto XVI. Contemplar al que traspasaron nos llevará a abrir el corazón a los demás, reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser humano. Nos llevará particularmente a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona y a aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchas personas. Que así sea.